Hola, soy Cristina Frutos, soy abogada y hoy les voy a hablar del derecho a la intimidad personal. El derecho a la intimidad personal y a la propia imagen forma parte de los bienes de la personalidad protegidos por el Código Penal y la Constitución. El derecho a la intimidad personal está garantizado en el artículo 18.1 de la Constitución española, que dice así: se garantiza el derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen. El derecho a la intimidad personal y familiar quedan sustraídos a intromisiones extrañas, destacando la necesaria protección frente al creciente desarrollo de los medios y procedimientos de captación, divulgación y difusión de la imagen y de datos y circunstancias que pertenecen a la intimidad. El Tribunal Supremo viene entendiendo por intimidad diversos conceptos que vienen a coincidir en la existencia de una esfera de privacidad que cabe considerar secreto en el sentido de ser facultad de la persona su exclusión del conocimiento de terceros. El Código Penal actual, cuando se refiere a delitos contra la intimidad y el derecho a la propia imagen, título 10 del libro segundo, castiga, en el artículo 197, diversas conductas relacionadas contra el derecho a la intimidad personal. A modo de ejemplo, el Código Penal castiga, artículo 197, las siguientes conductas, con penas que van de 1 a 5 años de prisión, incluso pueden llegar a 7 años. En primer lugar, el que para descubrir los secretos o vulnerar la intimidad del otro sin su consentimiento se apodere de sus papeles, cartas, mensajes de correo electrónico o cualquiera otros documentos o efectos personales, intercepte sus telecomunicaciones o utilice artificios técnicos de escucha, transmisión, grabación o reproducción del sonido o de la imagen o de cualquier otra señal de comunicación. En segundo lugar, al que sin estar autorizado se apodere, utilice o modifique en perjuicio de tercero datos reservados de carácter personal o familiar de otro que se hallen registrados en ficheros o soportes informáticos, electrónicos o telemáticos, o en cualquier otro tipo de archivo o registro público o privado. En tercer lugar, si se difunden, revelan o ceden a terceros los datos o hechos descubiertos o las imágenes captadas a que se refieren los dos párrafos anteriores. Bien, pues la evolución del concepto de intimidad puede apreciarse en la jurisprudencia del Tribunal Constitucional. Así, en un primer momento, la intimidad se configura como el derecho del titular a exigir la no injerencia de terceros en la esfera privada, concebiéndola pues como un derecho de corte garantista o de defensa. En un segundo momento, la intimidad pasa a ser concebida como un bien jurídico que se relaciona con la libertad de acción del sujeto, con las facultades positivas de actuación para controlar la información relativa a su persona y su familia en el ámbito público. El derecho a la intimidad personal garantiza al individuo un poder jurídico sobre la información relativa a una persona o a su familia, pudiendo imponer a terceros, sean estos particulares o poderes públicos, su voluntad de no dar a conocer dicha información, prohibiendo su difusión no consentida. Ahora vamos a hablar de las cuestiones generales sobre el derecho a la intimidad personal en el ámbito penal. Ya el Tribunal Supremo, Sala Segunda, en sentencia 30 del 4 del 2017, destacó, analizando el artículo 197 del Código Penal, que dicho precepto contiene varias conductas de una compleja redacción y sanciona, en primer lugar, el que se apodere de los papeles, cartas, mensajes de correo electrónico o cualquiera otros documentos o efectos personales de otra persona. Al quien interceptare las comunicaciones de otro y al que utilizare artificios técnicos de escucha, transmisión, grabación o reproducción del sonido o la imagen o de cualquier otra señal de comunicación
o en otros casos sin su consentimiento y con la finalidad de descubrir sus secretos o vulnerar su intimidad. Se trata de conductas distintas que no precisan que el autor llegue a alcanzar la finalidad perseguida. En los dos primeros casos, requiere, sin embargo, un acto de apoderamiento o interceptación efectivos, mientras que en el supuesto de utilización de artificios, basta con la creación del peligro que supone su empleo con las finalidades expresadas para la consumación de la infracción penal. También sanciona a quien, sin estar autorizado, se apodere, en perjuicio de tercero, de datos reservados de carácter personal o familiar de otro que se hayan registrados en ficheros o soportes informáticos, electrónicos o telemáticos, o en cualquier otro tipo de archivo o registro público o privado, así como a quien simplemente acceda a ellos por cualquier medio sin estar autorizado, y a quien los altere o utilice en perjuicio del titular de los datos o de un tercero. El bien jurídico protegido es la intimidad individual, aunque la idea de secreto puede ser más amplia, como conocimientos solo al alcance de unos pocos. En realidad deben estar vinculados precisamente a la intimidad, pues esa es la finalidad protectora del tipo. En este sentido, el Tribunal Supremo, en sentencia de 19 del 6 de 2006, dice que la idea de secreto, en el artículo 197.1 del Código Penal, resulta conceptualmente indisociable de intimidad. Ese ámbito propio y reservado frente a la acción y el conocimiento de los demás. Así se desprende de la ubicación del precepto en el título dedicado a los delitos contra la intimidad y es coherente con su propia redacción, pues en el primer apartado relaciona los papeles, cartas o mensajes de correo electrónico con otros documentos o efectos personales. Y en el segundo apartado se refiere a datos reservados de carácter personal o familiar. Centrándonos en el análisis de los delitos recogidos en el segundo apartado del artículo 197 del Código Penal, dice así: las mismas penas se impondrán al que sin estar autorizado se apodere, utilice o modifique en perjuicio de tercero datos reservados de carácter personal o familiar de otro que se hallen registrados en ficheros o soportes informáticos, electrónicos o telemáticos en cualquier otro tipo de archivo o registro público o privado. Iguales penas se impondrán a quien sin estar autorizado acceda por cualquier medio a los mismos y a quien los altere o utilice en perjuicio del titular de los datos o de un tercero. Estos tienen un sentido claramente distinto a los recogidos en el apartado primero, ya que las conductas afectan a datos que no están en la esfera de custodia del titular, sino en bancos de datos y pueden causar perjuicios a terceros distintos del propio sujeto al que se refiere la información concernida. Lo que se protege en este apartado segundo es la libertad informática, entendida como derecho del ciudadano a controlar la información personal y familiar que se encuentra recogida en ficheros de datos, lo que constituye una dimensión positiva de la intimidad, que constituye el bien jurídico protegido. Bien, pues hasta aquí todo. Espero que les haya gustado. Muchas gracias.